¿Sabes qué me saca de quicio de estos pomposos lagartos espaciales? Sara tamborileó con los dedos sobre la pantalla holográfica, causando ondas de distorsión en el texto alienígena que se suponía que debía traducir. Creen que lo inventaron todo, literalmente todo. El comandante Chen levantó la vista de su puesto de trabajo. Su rostro curtido se iluminó con el suave resplandor azul de varias pantallas. Déjame adivinar. Afirman que inventaron el café. Lo peor es que Sara giró la silla y casi derriba su tercera taza de café inventado, un café muy humano. Dicen que inventaron el lenguaje, no solo su idioma. Todos los idiomas, según los grandes archivos del Imperio Sith. Adoptó un tono burlonamente formal. El don de la comunicación estructurada fue otorgado a las razas menores por sus benevolentes ancestros. Eso es realmente gracioso. Chen se rió entre dientes, pero su expresión se volvió pensativa rápidamente. Supongo que desde su perspectiva, viendo a las especies más jóvenes abrirse paso por el espacio mientras hablan lo que consideran idiomas primitivos, podría parecer que... Sara resopló. Sí, bueno, pueden tomar su complejo de superioridad y metérselo ahí. Se congeló a media frase mirando una secuencia particular de glifos que acababa de desplazarse por su pantalla. Santo cielo. Chen ya se dirigía a su estación. Reconociendo el tono de su voz, el que significaba que un avance o un colapso era inminente. Mira esto. Los dedos de Sara recorrieron la interfaz áptica, aislando una sección específica del texto. No son solo patrones similares. Esto es sánscrito. Bueno, no exactamente sánscrito, pero es tan parecido que es innegable. Las estructuras de la raíz, la fonética. El comandante de la evolución. Su antigua lengua sagrada es prácticamente un dialecto del protoindoeuropeo. Chen parpadeó lentamente, procesando las implicaciones. ¿Me estás diciendo que su venerado idioma ancestral es el que, según afirman, prueba su superioridad microscópica? Es básicamente la abuela lingüística de la Tierra. Han estado recorriendo la galaxia actuando con altivez mientras hablan literalmente una versión corrupta de los idiomas prehistóricos humanos. El comandante. Su rostro, generalmente estoico, se iluminó con una amplia sonrisa. Oh, esto es demasiado bueno. ¿Qué tan segura estás? Sara ya estaba sacando análisis comparativos. Su entusiasmo la hacía rebotar ligeramente en su silla. Un 97% segura de las estructuras básicas del lenguaje. Mira aquí. Su palabra para estrella proviene de la misma ruta que nuestros términos astronómicos. Sus textos religiosos sobre la ascensión a los cielos usan básicamente los mismos patrones gramaticales que los antiguos escritos védicos. No es solo coincidencia, es sistemático, pero ¿cómo es esto posible? Chen se acercó más, entrecerrando los ojos ante el flujo de datos. Estamos hablando de una especie de una parte completamente diferente de la galaxia. Sara dijo que sus ojos brillaban con fervor académico. Esa es la verdadera pregunta. ¿No es así? O estamos ante la coincidencia lingüística más improbable en la historia del universo, o dejó la frase en el aire, o alguien estaba jugando con nuestras dos especies hace muchísimo tiempo. Chen terminó. Se enderezó, tirando de su chaqueta de uniforme. Un hábito. Sara había aprendido que significaba que estaba a punto de decir algo oficial. ¿Cuánto tiempo te tomaría preparar una presentación sobre esto? Los ojos de Sara se abrieron de par en par al ver a la delegación Zachi, los que llegarían la semana que viene para la cumbre de intercambio cultural. La sonrisa de Chen se había vuelto decididamente traviesa. Creo que es hora de darles a nuestros amigos escamosos una pequeña lección de arqueología lingüística. Oh, esto va a ser hermoso. Sara hizo crujir los nudillos y empezó a organizar sus datos. ¿Debería incluir la parte donde su saludo sagrado? Zexcatal se traduce literalmente como la bendición de los padres del cielo en protoindo. Incluye todo lo que Chen ordenó. Ya me dirijo a la puerta. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que han estado hablando accidentalmente idiomas humanos mientras se burlaban de los idiomas humanos. Sara lo llamó. Sus caras no se mueven mucho, señor. Entonces quiero ver sus colas. Sacudidas de consternación. La semana siguiente pasó en un borrón de preparación, café y descubrimientos cada vez más divertidos. Sara se encontró cayendo en un agujero de conexiones lingüísticas. Eso era mucho más profundo de lo que inicialmente había imaginado. El sistema de escritura supuestamente único, el CIT, claramente evolucionó de las mismas raíces que las antiguas escrituras sánscritas. Sus números divinos, sospechosamente similares a los primeros sistemas numéricos indoárabes,
para cuando la delegación Zeit llegó a la Embajada de la Tierra Unida en Marte. Sara había reunido lo que consideraba el equivalente académico de un arma nuclear táctica. Se paró frente al espejo, ajustándose el uniforme formal y practicando sus primeras líneas en perfecto Cid antiguo, que ahora sabía que era esencialmente un sánscrito ligeramente destrozado con clics adicionales para que sonara extraño. La sala de presentaciones estaba llena de humanos, y Zeit se sentó y separó cuidadosamente las secciones. Las escamas de este último brillaban. Bajo la iluminación artificial al frente, el ministro de Cultura Cid, Tex Colón, terminaba su discurso inaugural, y así continuamos nuestra generosa misión de enriquecimiento cultural, compartiendo la sofisticada herencia lingüística de nuestros antepasados con las razas más jóvenes. Sara captó la atención de Chen desde la barrera y recibió un sutil asentimiento. Hora del espectáculo, subió al podio, activó sus pantallas de presentación y comenzó a hablar en un Cid antiguo impecable. La reacción fue inmediata. Las crestas de las escamas se elevaron en estado de shock a través de la sección alienígena de la audiencia. Varios de los Cixi mayores cayeron en el equivalente a un desmayo para su especie. Sus colas se pusieron rígidas por la sorpresa. Los honorables representantes Sara continuaron cambiando suavemente entre el antiguo Cid ZX y su variante moderna. Vengo ante ustedes hoy para hablar de un fascinante descubrimiento sobre los orígenes de su sagrada lengua ancestral. Hizo una pausa para realzar el momento, saboreando específicamente su relación con las lenguas prehistóricas humanas. Lo que siguió fueron 45 minutos del desmantelamiento académico más devastadoramente cortés en la historia de las relaciones interespecies. Sara los guió a través de la evidencia paso a paso, observando cómo los colores de los delegados de Zeit cambiaban a través de varios tonos de angustia. Les mostró patrones de pronunciación, estructuras gramaticales, raíces compartidas y, finalmente, los Kudras reprodujeron grabaciones de antiguas lenguas terrestres junto con sus textos sagrados. Los similitudes eran innegables. En conclusión, Sara dijo, ahora, hablando en Zeit moderno, parece que en lugar de que su especie haya regalado el lenguaje a la humanidad, compartimos una conexión histórica mucho más interesante, una que plantea preguntas fascinantes sobre el contacto interestelar temprano y la verdadera historia de nuestros pueblos. El silencio que siguió fue roto solo por lo que sonó sospechosamente como una risa ahogada humana en la última fila. El ministro de Cultura Tex Quilon rose lentamente, sus escamas cambiando de color tan rápidamente que mareaba a algunos humanos. Esto es absurdo. Nuestro idioma es de origen divino, transmitido de los propios ancestros estelares. Sara sonrió dulcemente. De hecho, ministro, y yo esperamos trabajar con sus lingüistas para descubrir la verdad sobre estas estrellas. Ancestros, quizás juntos podamos descubrir por qué eligieron enseñar a ambas especies idiomas derivados de la misma fuente. Ella cambió al sánscrito perfecto para su última línea. Después de todo, la búsqueda del conocimiento no conoce límites. El traductor de la delegación Cid se encendió y murió al intentar procesar ese último fragmento, pero el significado era bastante claro por el contexto. Varios de los Cid más jóvenes ya estaban sacando sus dispositivos de datos, comprobando subrepticiamente sus afirmaciones. Al final, fue uno de los científicos sexy jóvenes quien rompió el protocolo. Se levantó. Sus escamas se sonrojaron de emoción en lugar de vergüenza y preguntó, ¿significa esto que nuestros pueblos podrían haber interactuado en el pasado profundo? ¿Compartimos más historia de la que conocíamos? Sara respondió, es exactamente el tipo de pregunta que deberíamos hacernos en lugar de debatir cuál de nuestras especies es más sofisticada lingüísticamente. Quizás deberíamos trabajar juntos para resolver este antiguo misterio. La cámara estalló en una discusión con humanos y Zeit, de hecho, comenzó a mezclarse a medida que las implicaciones se asimilaban. Sara captó fragmentos de conversación en varios idiomas, humanos modernos y antiguos, y alienígenas, todos arremolinándose en una sopa lingüística que parecía respaldar su punto mejor que cualquier presentación académica. El comandante Chen apareció a su lado mientras recogía sus materiales. Bien hecho, doctor. Aunque noté que omitió la parte sobre su saludo sagrado. Sara sonrió. Siempre dejo algo en reserva, señor. Además, asintió hacia donde varios eruditos Cixi ya estaban enfrascados en una emocionante discusión con sus homólogos humanos. Creo que pronto lo descubrirán por sí mismos. De hecho, Chen observó a la multitud de The Mixing con satisfacción. ¿Sabes? Cuando nos encontramos por primera vez con los Zeit, todos estaban tan concentrados en su tecnología avanzada que olvidamos realmente mirar su cultura, su historia, su idioma. Sara añadió, resulta que la clave para unir a nuestra especie no estaba en sus elegantes naves ni en nuestra adaptabilidad, sino en palabras que eran antiguas,
antes de que ninguna de nuestras especies llegara a las estrellas. Sara cerró su bloc de datos con un clic decisivo. Creo que dejarán de burlarse de nuestros idiomas primitivos. Ahora, un erudito Cid de paso que aparentemente había estado escuchando a escondidas, respondió antes de que Chen pudiera. Quizás dijo que sus escamas ondulaban con lo que Sara había aprendido a reconocer como una vergüenza divertida. Todos deberíamos simplemente admitir que el universo es más complejo y está más interconectado de lo que imaginábamos. Brindo por eso, dijo Sara. El café es esa bebida amarga y estimulante que ustedes, los humanos, prefieren. Y antes de que preguntes, no, tus antepasados no la inventaron, pero estoy dispuesta a compartirla de todos modos. Las escamas de Zeit parpadearon con L. Hija, en ese caso, sería un honor para mí participar en esta tradición humana. Mientras se dirigían a la cafetería de la embajada, Sara oyó al erudito murmurar en voz baja algo que sonaba sospechosamente a sánscrito. En su aliento, probando los sonidos antiguos con la nueva comprensión que los rodeaba, humanos y Cid ya estaban formando pequeños grupos de discusión, comparando notas e intercambiando teorías sobre su herencia lingüística compartida. El comandante Chen los observó irse, luego sacó su propio bloc de datos y comenzó a redactar un mensaje para la Tierra Unida. Ordene que el asunto diga respecto a la cumbre de intercambio cultural CSIT, inesperado avance en las relaciones entre especies a través de la lingüística histórica. Hizo una pausa y añadió, PD, recomiendo un aumento inmediato de la financiación para el Departamento de Lingüística Comparada. Resulta que las palabras podrían ser nuestra herramienta de primer contacto más poderosa. En la cafetería, Sara ya le estaba enseñando a su nuevo colega Zex la forma correcta de pedir un capuchino en sánscrito. Naturalmente, el universo. Reflexionó que tenía un buen sentido del humor. A veces, todos pensaban que el primer contacto se trataba de tecnología avanzada o biología. Diferencias cuando, todo el tiempo, la clave para entenderse mutuamente se escondía en las palabras que habían estado usando para malinterpretarse. Observó cómo la erudita Cid tomaba su primer sorbo de café. Las escamas ondulaban de sorpresa ante el fuerte sabor. El alienígena comentó en Cid antiguo, así es la humanidad. Sara respondió en el mismo idioma. Puede que no hayamos inventado el idioma, pero definitivamente lo perfeccionamos. La erudita, las escamas ondularon en lo que Sara comenzaba a reconocer como genuina diversión. Quizás, dijo. Cambiando al inglés moderno con solo un ligero acento, todos tenemos algo que enseñarnos ahora que Sara levantó su copa. En un brindis, definitivamente vale la pena aprender a decirlo en todos los idiomas que podamos. Encontraron a su alrededor los sonidos de docenas de idiomas diferentes, humano y alienígena, antiguo y moderno, llenando el aire, tejiéndose en algo nuevo e inesperado. Algo que sonaba, pensó Sara, muy parecido al progreso. El antiguo. Biblioteca. 3 meses después de lo que se conoció como el incidente del sánscrito, Sara encontró. En una reunión muy diferente, el ZXI había invitado a un selecto equipo de lingüistas humanos a su mundo natal, específicamente a una instalación que siempre había mantenido estrictamente prohibida para otras especies, el archivo de los ancestros estelares. Todavía no puedo creer que estemos aquí, le susurró Sara a la doctora Patel, su colega del Departamento de Estudios Sánscritos de Oxford. Estaban en una enorme cámara que parecía extenderse infinitamente hacia arriba, con sus paredes revestidas de lo que parecían dispositivos de almacenamiento de datos cristalinos. Sospecho que ellos tampoco pueden. Patel respondió asintiendo hacia sus guías Cid, quienes aún se las arreglaban para parecer ligeramente avergonzados a pesar de sus rasgos alienígenas. Nada que ver con descubrir que tu sagrada biblioteca podría pertenecer a los ancestros de otra persona. Para hacerte replantear tus políticas de acceso, la archivista jefe, cuyo nombre era esencialmente impronunciable incluso en el lenguaje moderno, pero que les había pedido que la llamaran Kai, se acercó con un antiguo cristal de datos. Dijo que sus escamas se movían. Lo que Sara había aprendido era un patrón que indicaba a ambos. La emoción y la ansiedad son nuestro registro preservado más antiguo. Nunca hemos podido decodificarlo por completo. Sara aceptó el cristal con reverencia, observando su estructura familiar. Se ve exactamente igual a los dispositivos de almacenamiento de datos encontrados en las ruinas de Mohenjo-Daro. Dijo, y luego observó cómo las escamas de K recorrían todo su espectro de colores. En shock, ¿qué ruinas? Dios mío. Patel murmuró, aquí vamos. Sara no pudo evitar sonreír mientras explicaba una antigua civilización humana en lo que ahora llamamos el Valle de Indis. Dejaron cristales similares, pero nunca pudimos activarlos sin dañarlos. ¿Tendrías un lector que funcione para este formato?
¿Lo harías? La cola de Kai se crispó, en lo que podría haber sido vergüenza o emoción. Sara aún estaba aprendiendo a leer las sutilezas. Hemos mantenido réplicas funcionales basadas en especificaciones preservadas, pero seguramente no está sugiriendo que tus antepasados estelares podrían haber visitado la Tierra. Bueno, alguien ciertamente lo hizo y dejaron más que solo influencias lingüísticas. Sara levantó el cristal. ¿Veremos qué secretos guarda? Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad mientras científicos humanos y científicos trabajaban juntos para acceder a los datos antiguos. Cuando finalmente lo lograron, la pantalla holográfica que cobró vida dejó a todos en un silencio atónito. Mostraba un mapa estelar muy familiar. Ese es el Valle de Indis. Sara dijo al mismo tiempo que Kai exclamó, ese es el valle sagrado del primer desembarco. Se miraron fijamente a través del holograma. Las implicaciones se asimilaron. Bueno, Patel dijo secamente, supongo que sabemos dónde iban de vacaciones tus antepasados estelares. El cristal contenía más que solo mapas. A medida que excavaban más profundo, encontraron lo que parecían ser registros antropológicos, estudios detallados de los primeros humanos y el protocid, escritos en un idioma que parecía ser el verdadero ancestro tanto del sánscrito como del antiguo Cid, nos estaban estudiando. Kai dijo que su voz se llenó de asombro. Ambos parecíamos como si fuéramos su proyecto de ciencias o algo más parecido a sus hijos. Sara sugirió señalar un pasaje en particular. Observen la forma en que describen ambas especies. Hay una implicación emocional. No solo nos estaban estudiando, nos estaban nutriendo, guiando nuestro desarrollo. ¿Pero por qué se fueron?, preguntó uno de los investigadores más jóvenes del CID, ¿y por qué guiaron nuestros idiomas para desarrollarse por caminos tan similares? Estaba a punto de responder cuando un nuevo holograma se activó. Este mostraba lo que era inconfundiblemente una figura humanoide de pie, junto a lo que parecía ser un Cid temprano. El texto que se desplazaba junto a la imagen la dejó sin aliento. No se fueron. Ella tradujo lentamente. Se fusionaron con nosotros. Ambos, los ancestros estelares, literalmente se convirtieron en nuestros ancestros. Las implicaciones impactaron a todos a la vez. Los humanos y el Cid no eran solo lingüísticamente vinculados, estaban genéticamente relacionados y, de forma distante, los ancestros estelares habían fusionado de alguna manera su material genético en ambas especies, guiando su evolución y preservando elementos cruciales de su cultura a través del lenguaje. Así que cuando decimos que compartimos ancestros comunes, comenzó Patel, lo decimos literalmente. Kai terminó sus escamas mostrando un patrón que Sara nunca había visto antes, uno que parecía indicar una profunda conexión. La cámara quedó en silencio mientras ambas especies procesaban esta revelación. Finalmente, Sara habló, incapaz de resistirse. ¿Acaso esto nos convierte en primos? Los cuentos de cicatrices de K se extendieron en lo que definitivamente fue diversión, aunque creo que el término humano hermanos que no dejan de discutir podría ser más preciso. Esperen a que el ministro cultural se entere de esto. Uno de los jóvenes arquitectos dijo, primero descubrimos que hablamos idiomas humanos y ahora descubrimos que estamos prácticamente emparentados. Sara dijo, examinando otra sección del texto, creo que ambas especies han estado hablando idiomas de ancestros estelares todo el tiempo. Simplemente tomamos caminos diferentes con la misma herencia, como hermanos. K estuvo de acuerdo y luego añadió, lo que solo podría describirse como patrón de escala travieso, aunque obviamente eran los más sofisticados. El hermano dice que la especie que necesitaba a los humanos para traducir sus propios textos antiguos, respondió Patel con buen humor. Niños, interrumpió Sara en un dialecto ancestral estelar perfecto, causando que los dispositivos de traducción de todo se cortocircuitaran de nuevo. Sé amable. La risa que siguió no era solo humana o de Cid, era algo nuevo, algo compartido. Mientras continuaban explorando el archivo, Sara no pudo evitar pensar en cómo habían evolucionado los idiomas en la Tierra, cómo se dividían, fusionaban e influenciaban mutuamente en una danza interminable de comunicación. Ahora que esa danza se había expandido para incluir las propias estrellas y los pasos los realizaban especies que acababan de descubrir que eran compañeros de baile desde el principio. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo sin dirigirse a nadie en particular mientras se preparaban para sumergirse en la información de otro cristal. Vamos a tener que reescribir por completo todos los libros de texto de lingüística de nuestros mundos y todos los libros de historia que Kai añadió, y posiblemente también algunos libros de biología. Patel intervino. Vale la pena, dijeron todos simultáneamente. 3 idiomas diferentes que ahora conocían, todos provenían de la misma fuente. Sobre ellos,
Las estrellas holográficas continuaban su danza silenciosa, marcando los caminos que habían recorrido sus ancestros, tanto los que conocían como los que apenas comenzaban a descubrir. En algún lugar de esa luz antigua, Sara pensó que los ancestros estelares debían estar riéndose de su sorpresa o asintiendo con orgullo ante su descubrimiento. Probablemente, ambos, la canción estelar, un año después del descubrimiento en el archivo de los ancestros estelares, la humanidad y los Zeit se encontraron ante un desafío inesperado. La revelación de su herencia compartida había provocado un frenesí arqueológico galáctico, con ambas especies compitiendo por descubrir más evidencia de sus misteriosos ancestros comunes. Pero fue en una pequeña luna aparentemente insignificante en el sistema Tetti donde todo cambió de nuevo. Por favor, dime que estás viendo esto. La voz de Sara crepitó por el sistema de comunicación. Se encontraba en una antigua cámara en las profundidades de la superficie lunar. Las luces de su casco iluminaban las paredes cubiertas de formaciones cristalinas familiares. Si te refieres al hecho de que estamos parados en lo que parece ser un antepasado estelar. Bar de karaoke, entonces sí, lo estoy viendo, respondió la doctora Patel, quien se había convertido en su compañera habitual en estas expediciones. Kai, quien había insistido en unirse a esta misión en particular, emitió un sonido que su traductor interpretó como algo entre una risa y un hipo. Eso no es exactamente lo que es, pero tampoco estás del todo equivocado. La cámara era circular. Sus paredes estaban revestidas de cristales que parecían latir con una tenue luz interior. En el centro se encontraba lo que solo podría describirse como un podio, aunque su diseño sugirió que estaba destinado a algo más significativo que simples discursos. Es una cámara de armónicos. Kai explicó. Sus escalas cambiando a través de patrones excitados. Según algunas de nuestras leyendas más antiguas, los antepasados estelares podían cantar al universo mismo. Sara se acercó al podio notando cómo su superficie respondía a su proximidad con cambios sutiles en luminiscencia. ¿Te refieres a las conexiones armónicas cuánticas teóricas? Hemos estado estudiando las que parecen vincular ciertos fenómenos astronómicos exactamente. Kai se movió para unirse a ella. Sus propias escalas comenzaron a brillar levemente en respuesta a la antigua tecnología. Siempre pensamos que era solo una metáfora, la idea de que podían cantar a las estrellas. Pero ¿qué pasaría si literalmente usaran armónicos para manipular estados cuánticos? Patel terminó de sacar su equipo de escaneo que explicaría algunas de las propiedades más inusuales que hemos observado en su tecnología. Sara pasó la mano sobre la superficie del podio sintiendo una vibración sutil sin pensar. Comenzó a tararear un antiguo himno sánscrito, uno de los más antiguos conocidos. Humanidad. El efecto fue inmediato y sorprendente. Los cristales a su alrededor cobraron vida y una resonancia armónica llenó la cámara. Más sorprendentemente, las escalas K comenzaron a brillar en perfecta sincronización con los pulsos de los cristales. Esa es nuestra secuencia de tonos ancestral más sagrada, dijo Kai. Con asombro, ¿cómo lo supiste? No lo sabía, respondió Sara igualmente sorprendida. Ese era el himno Samova de la creación, una de las piezas musicales supervivientes más antiguas de la humanidad. El escáner de Patel se estaba volviendo loco. Las frecuencias coinciden, son exactamente la misma secuencia, solo separadas por miles de años y años luz de espacio. Por supuesto que lo son. Una nueva voz, dijo haciendo que todos giraran. En el centro de la cámara había aparecido una figura holográfica humanoide, pero no del todo humana, con rasgos que de alguna manera lograron sugerir características tanto humanas como de Zeit, un antepasado estelar. Kai respiró. Sus escamas ahora brillaban tan intensamente que casi dolía mirar la figura. Sonrió. Teníamos muchos nombres, pero ese sirve tan bien como cualquier otro. Hemos estado esperando mucho tiempo para que nuestros hijos encuentren su camino de regreso aquí. La mente científica de Sara estaba acelerada. En realidad no estás aquí. ¿O sí? Este es algún tipo de sistema de inteligencia artificial cuántica bloqueado, activado por la secuencia armónica. Chica inteligente. La sonrisa de la figura se ensanchó. Siempre haciendo las preguntas correctas, al igual que tus antepasados. Ambos conjuntos de ellos. Hizo un gesto alrededor de la cámara. Esta es una clave. ¿Ves? Una de las muchas que dejamos esparcidas por la galaxia. No podíamos darte directamente el conocimiento que habría atrofiado tu crecimiento, pero podíamos dejar migas de pan. Los idiomas compartidos. Patel dijo que las bases tecnológicas similares. Los armónicos compatibles en nuestra biología. Kai agregó sus escalas. Todavía pulsando al ritmo de la resonancia de las cámaras. Todos los hilos en el mismo tapiz. La figura confirmó que no solo guiamos tu evolución. Creamos un camino para que lo siguieras de regreso el uno al otro y, finalmente, a lo que descubrimos, ¿qué fue lo que Sara preguntó?
Aunque algo en sus huesos le dijo que ya sabía la respuesta. Que el universo en sí es una canción. La figura dijo simplemente. Y cuando aprendes a cantarlo correctamente, el holograma hizo un gesto y... De repente la cámara pareció expandirse mostrándoles una visión de la realidad que hizo que su mente y girara cuerdas cuánticas. Vibraran como cuerdas de arpa, la materia oscura fluyó como música que tomaba forma y la estructura misma del espacio-tiempo bailó a ritmos que casi podían entender. El Santo Patel resumió elocuentemente. De hecho, la figura parecía divertida. Esta cámara es tanto una lección como una prueba. El hecho de que la activaron juntos completamente por accidente usando armónicos preservados en ambas culturas. Bueno, eso sugiere que están listos para el siguiente paso, que es Kai preguntó. Aprender a cantar juntos, por supuesto. La forma de la figura comenzó a desvanecerse. El universo es vasto y su canción compleja. Se necesitan muchas voces trabajando en armonía para unirse verdaderamente al coro cósmico. Esperen, Sara gritó, ¿tenemos tantas preguntas? Por supuesto que las tienen. Después de todo, son nuestros hijos. La figura casi se había ido ahora, pero ya no necesitan que les respondamos. Se tienen el uno al otro y tienen la canción como el holograma desapareció. Los cristales de la cámara se asentaron en un suave brillo pulsante. Los tres científicos se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababan de experimentar. Finalmente Sara habló. Así que, ¿quién está dispuesto a practicar un coro interespecies? Las escamas de K se ondularon de risa. Ya sabes, en todos nuestros textos sagrados sobre los ancestros estelares nunca mencionaron su terrible sentido del humor. Estoy empezando a pensar que podría haber sido una contribución humana. Oye, Sara protestó. Te haré saber que los juegos de palabras son una forma de comunicación muy sofisticada. Niños, Patel interrumpió. En el dialecto de los ancestros estelares, imitando perfectamente el tono de los hologramas. Enfócate, tenemos un universo al que cantar. Mientras comenzaban el cuidadoso proceso de documentar y estudiar la cámara, Sara no pudo evitar. Piensa en lo lejos que habían llegado desde las disputas lingüísticas hasta la herencia compartida y esto. Sea lo que sea que esto fuera, ¿sabes lo que esto significa?, dijo mientras trabajaban. Vamos a tener que reescribir los libros de texto de física. Y los de teoría musical que Kai añadió, y probablemente todos los demás libros de texto que tenemos. Patel concluyó. Se miraron y hablaron simultáneamente en tres idiomas que realmente valían la pena. Por encima de ellos, las estrellas continuaron su danza eterna, pero ahora podían escuchar la música que la acompañaba y en algún lugar de las dimensiones que apenas comenzaban a comprender. Sus antepasados observaban y escuchaban mientras sus hijos comenzaban a aprender la canción más antigua del universo. El protocolo de resonancia. Así no se hace. La voz exasperada de Sara resonó por todo el laboratorio de armónicos cuánticos. No puede simplemente combinar frecuencias y esperar que funcionen. Esto no es una banda de garaje. Estamos tratando de manipular las fuerzas fundamentales del universo. Habían pasado 6 meses desde el descubrimiento de la cámara armónica de los antepasados estelares y el progreso ha sido interesante. La iniciativa conjunta de investigación humana Fate, llamada Proyecto Orfo por alguien con un gusto por las referencias mitológicas, se había apoderado de una estación espacial entera en territorio neutral. Las escamas de K parpadearon con lo que Sara había aprendido que era el equivalente a poner los ojos en blanco, quizás si su especie no insistiera en tratar los armónicos cuánticos como una especie de concierto. El Dr. Patel interrumpió desde su estación de trabajo, donde complejos patrones de ondas danzaban en múltiples pantallas holográficas. Tiene razón. Miren estos patrones de concordancia. Los antepasados estelares no solo combinaron frecuencias al azar, sino que las unieron como una sinfonía. Una sinfonía que literalmente puede doblar el espacio-tiempo. Sara añadió, incapaz de disimular la emoción en su voz a pesar de su frustración. Solo nos falta algún principio fundamental que lo une todo. Fue entonces cuando el sistema de alerta de la estación empezó a sonar. Amigos. La voz del comandante Chen llegó por el intercomunicador. Tenemos una situación aquí arriba que quizás quieran ver. Los tres científicos corrieron a la plataforma de observación, donde Chen se quedó mirando lo que debería haber sido un espacio vacío. En cambio, vieron una distorsión masiva. Como un espejismo de calor escalado a proporciones cósmicas. Por favor, díganme. No es culpa nuestra, dijo Sara, aunque ya sabía la respuesta según estas lecturas. Chen respondió señalando una pantalla cercana. Está resonando exactamente con las frecuencias con las que estabas trabajando, pero está creciendo. Las escalas de K habían cambiado a su coloración de advertencia. Esos patrones son similares a los que vimos en la cámara armónica,
pero están equivocados. De alguna manera, son discordantes. Como retroalimentación. Patel murmuró, ya estaba haciendo cálculos en su tableta. Creamos un bucle de retroalimentación armónica cuántica y si estos números son correctos, seguirá creciendo. Sara terminó hasta que haga un agujero en el espacio-tiempo. Kai concluyó que su escala ahora late con patrones urgentes. Necesitamos detenerlo. Chen exigió, ¿podemos simplemente apagarlo? Sara ya estaba negando con la cabeza. Autosuficiente, ahora necesitamos cancelarlo como la cancelación de ruido acústico, pero a nivel cuántico, los antepasados estelares debieron tener mecanismos de seguridad para este tipo de cosas. Patel razonó que no nos habrían dejado esta tecnología sin el himno. Kai exclamó de repente, Sara, ¿recuerdas cómo respondió la cámara armónica a nuestras dos canciones antiguas? ¿Y si intentáramos combinarlas correctamente esta vez? Sara se dio cuenta de inmediato, no las amasaba, sino las armonizaba. Terminaron juntas. Chen los miró. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo rápido. La distorsión está empezando a afectar nuestra integridad estructural. Los siguientes minutos fueron de caos controlado, mientras se apresuraban a regresar al laboratorio. Sara y Kai tomaron sus posiciones en la interfaz armónica cuántica, una versión modificada del podio que habían encontrado en la antigua cámara, mientras Patel coordinaba los moduladores de frecuencia. ¿Listos?, preguntó Sara, con las manos sobre los controles. Las escalas de K se habían asentado en su configuración enfocada. Listos, aunque me siento obligado a señalar que si nos equivocamos, crearemos un desgarro aún mayor. Espacio-tiempo y potencialmente destruir todo este sector. Sara sonrió, igual que el caballero del karaoke en la escuela de posgrado. El uso del humor de tu especie en situaciones de crisis sigue desconcertándome. Kai respondió, pero sus escamas mostraron diversión. Empezaron. Sara empezó con el antiguo himno sánscrito, dejando que los tonos puros fluyeran a través de la interfaz cuántica. K se unió a la armonía ZXY. Sus frecuencias se entrelazaron en patrones que parecían resonar con la realidad misma en sus pantallas. Patel observó cómo las funciones de onda comenzaban a alinearse. Está funcionando. La distorsión responde al patrón armónico. Simplemente manténgalo estable. Y fue entonces cuando todo se descontroló. Literalmente, la estación se tambaleó cuando una nueva ola de distorsión cuántica los golpeó. Sonaron las alarmas y por un momento, Sara podría haber jurado que me vio. Múltiples versiones del laboratorio se superponían como si la realidad misma tuviera problemas para decidir qué versión debería existir. Necesitamos más poder. Kai gritó, ahora brillan lo suficiente como para proyectar sombras. El bucle de retroalimentación contraataca. No tenemos más poder. Patel respondió, ya estamos poniendo en línea roja el núcleo cuántico. Sara miró fijamente la pantalla de armónicos, observando cómo los patrones se retorcían y bailaban. Algo en ellos le parecía familiar, no solo por su investigación, sino también por... No necesitamos más poder, dijo de repente. Necesitamos más cantantes. Antes de que nadie pudiera detenerla, pulsó los controles de transmisión de la estación, enviando su patrón armónico en todas las frecuencias. Esta es la doctora Sara Chen de la Iniciativa de Investigación Sexy Humana. Si pueden oír esta señal, necesitamos su ayuda para igualar estas frecuencias. Canten con nosotros. ¿Están locos? Patel gritó, no pueden. Solo pídanle a naves al azar que lo hagan. Pero ya estaba sucediendo. Primero una señal, luego otra y otra se unieron a su transmisión. Las naves de ambas especies que pasaban por el sector comenzaron a responder al patrón armónico. Como un coro improvisado que abarcaba años luz, añadieron sus voces a la canción en las pantallas de Patel. Las funciones de onda comenzaron a estabilizar la distorsión cuántica. Frente a una armonía que no podía corromper, comenzó a colapsar sobre sí misma. Está funcionando. Las escalas de K pulsaban al ritmo de las frecuencias combinadas. El bucle de retroalimentación se está rompiendo. Sara sintió que en ese momento todo encajó. Los armónicos no solo cancelaban la distorsión, sino que le estaban enseñando un nuevo patrón, como padres que enseñan a sus hijos a cantar en clave. Le estaban enseñando al espacio-tiempo mismo una mejor forma de resonar. La distorsión colapsó con lo que pareció un estallido audible. El sonido no podía viajar a través del espacio. En su lugar, permaneció un brillo sutil como la aurora boreal que se extendía por las estrellas. ¿Qué es eso? La voz del comandante Chen llegó por el intercomunicador. Kai, llena de asombro,
Revisó sus lecturas y luego hizo algo que Sara nunca había visto antes. Sus escamas cambiaron a través de todos los colores. Espectro a la vez es una red armónica cuántica estable, autosuficiente y hermosa. No solo detuvimos el bucle de retroalimentación. Patel se dio cuenta al observar sus datos. Creamos algo nuevo. Algo que los antepasados estelares podrían haber estado intentando enseñarnos a construir desde el principio. Sara observó la reluciente red de armónicos cuánticos. Una red. Dijo en voz baja. Querían que aprendiéramos a tejer la tela del espacio-tiempo juntos, no solo para viajar a través de ella, sino para cantarle y mejorarla. Y se necesitó que ambas especies trabajaran juntas para descubrirlo. Kai añadió, junto con unas 2 docenas de naves al azar. Que probablemente piensen que estamos completamente locos. Hablando de eso, Patel revisó su panel de comunicaciones. Estamos recibiendo muchos mensajes. Todos quieren saber qué acaba de pasar. Hizo una mueca leve. El Alto Consejo ZXY y el Comando Central de la Tierra exigen informes inmediatos. Dials. Sara hizo una pausa. Considerándolo. Diles que acabamos de tener nuestro primer ensayo exitoso de coro cuántico. No voy a incluir eso oficialmente. Informe. La voz de Chen se cortó. Sara concedió. Diles que hemos logrado un gran avance en la ingeniería armónica cuántica mediante la colaboración entre especies y quizás omitamos la parte donde casi abrimos un agujero en el espacio-tiempo, demasiado tarde. Kai dijo que revisaba sus propias comunicaciones. Mis escalas ya están recibiendo mensajes de otros Zek-Sit que sintieron la distorsión armónica. Están emocionados por casi destruir un sector del espacio. Emocionados por la prueba de que los dones de los ancestros estelares fueron más allá del lenguaje y la genética, que realmente estamos destinados a dar forma al universo juntos. Las escalas de K se asentaron en un patrón de profunda satisfacción. También cortaron. Algunos quieren saber cuándo es el próximo ensayo del coro. Sara no pudo evitar reírse. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Vamos a tener que reescribir los libros de texto de física cuántica. Patel también sugirió eso, pero estaba pensando. Sara señaló la brillante red cuántica de afuera. Vamos a necesitar una sala de música más grande. Como si en respuesta, la red pulsara con nuevos patrones. Sus armónicos cuánticos cantaban suavemente a cualquiera que supiera escuchar. Por primera vez, tanto los humanos como Zixi comenzaban a comprender la letra. Continuará.